Bien, ya estamos de vuelta y estamos con Ricardo Herrera, socio principal del Estudio Muñiz. Ricardo, buenas noches, gracias por estar acá. Creo que converso contigo, pero después de 5 o 6 años. Más o menos. Gracias, David, por la invitación. Eso debe ser porque hay temas laborales que se están moviendo nuevamente. Así es. Bien, cuéntanos. A ver, vamos a ver cuáles son los temas que quería conversar contigo. Aparentemente va a haber un cambio en el régimen laboral de las empresas mineras. Por otro lado, la ministra de la Producción ha anunciado que aparentemente la ley de MIPES no se prorroga, es decir, los beneficios laborales con los que contaban las microempresas desaparecerían. Y ha habido otro tipo de propuestas legislativas aprobadas, como el tema de los discapacitados, ¿no?, que se deben incorporar en cierto porcentaje a las empresas. Danos primero tu lectura general de lo que viene sucediendo y si hay algún otro proyecto que se me ha pasado que se deba mencionar o resaltar. Bueno, en principio, David, en efecto, el tema laboral está en constante movimiento. A nivel de sentencias vinculantes, que son normas materiales, a nivel de normas del Poder Ejecutivo, a nivel de normas del Parlamento. Y realmente yo creo que esto viene ocurriendo desde el año 2002, cuando se dio la Ley de Intermediación Laboral, la 27C26. Ahí comenzó. Entonces ya tenemos más o menos unos 10 o un poco más de años de reforma laboral ininterrumpida. No son cambios cosméticos, son cambios estructurales. Y evidentemente esto implica que la discusión de la Ley General del Trabajo, que tiene 10 años en el Congreso de la República, cada vez pierde más protagonismo porque se van dando los cambios de a pocos en la realidad normativa, ¿no? ¿Algún cambio adicional a los que te he mencionado de relevancia en estos meses o en los últimos, o en el último año? Bueno, siguen algunos proyectos de ley latentes que generan ciertamente preocupación o en todo caso expectativa, como por ejemplo el proyecto de ley por el cual los trabajadores de las contratas mineras, petroleras o gasíferas, o sea, los trabajadores de tercerización que laboran en el campo, podrían acceder a las utilidades de las empresas clientes, cosa que evidentemente divide el movimiento sindical. ¿Te refieres a las empresas proveedoras? Así es. Es un proyecto de ley que está dando vueltas en el Parlamento hace varios años, ¿no? Pero eso no tiene lógica porque el trabajador accede a la utilidad de la empresa para la cual labora, y está, ¿no es cierto? Pero claro, este proyecto de ley pretende que haya una suerte de justicia social a través de la redistribución de la participación de las utilidades, comprendiendo también no solo a los trabajadores de la planilla de la empresa minera, por citar un ejemplo, sino a los trabajadores de la planilla de la empresa contratista. Pero me imagino que la lógica de eso es que muchas veces las empresas por ejemplo, que una empresa minera a las cuales terceriza el trabajo, no incluyen planilla a sus trabajadores. Entonces, como no reparte utilidades... Los incluye. Lo que pasa es que se dice el trabajador de la contratista contribuye tanto o más que el trabajador de la minera a la generación de las utilidades del negocio minero. Entonces es un tema de justicia social que el trabajador de la contrata participe también en la torta, para decirlo figurativamente, como comensal, que solamente comen habitualmente los trabajadores de la empresa minera. Ahora, te planteo un tema ahí que me parece importante, porque si lo planteas de esa manera, a mí me parece que tiene lógica, porque puede ser que una contratista sea una pequeña o microempresa y que, por lo tanto, generando ganancias, no tenga, bajo el marco legal vigente, la obligación de distribuir utilidades a los trabajadores. Entonces, claro, es un trabajador que participa en una actividad que está generando mucha riqueza y, sin embargo, no se ve beneficiado por la misma. Entonces, ¿cuál sería la alternativa? O simplemente, digamos, la mirada desde el empresario es que hay que dejarlo así como está. Lo que pasa es que es muy difícil encontrar una pyme en la cadena de producción de una empresa minera, petrolera o gasífera, ¿no? Son empresas que normalmente están sujetas al régimen común, sí, medianas para arriba, ¿no? ¿Una mediana tiene obligación de distribución de ingresos? Sin duda. Toda aquella empresa que tiene más de 20 trabajadores tiene que distribuir utilidades con sus trabajadores. Ahora, ¿y la mayoría de esas empresas medianas tienen efectivamente esos trabajadores en planilla o hay mucha evasión también en el tema laboral? Yo creo que laboral. Sí. En su gran mayoría el sector formal de la economía tiene a los trabajadores en nómina, ¿no? Lo que pasa es que, claro, son solamente 3.5 millones, contando los trabajadores del Estado, que están en planilla frente a un universo de 14 o 15 millones de PEA, ¿no? Entonces, sigue estando el Perú en un incómodo lugar en el ranking internacional de informalidad laboral. 3 de cada 4 trabajadores no están en nómina. Bien, antes de pasar al tema MIPES, que tenemos unos cuadros ahí para conversar, tú señalabas hace un momento que ha habido cambios desde la Ley de Intermediación Laboral. Así es. Durante todo ese periodo, esos cambios han justamente generado alarma y se ha dicho esto va a afectar a las empresas, son sobrecostos, pero si uno mira hacia atrás, la economía se sigue moviendo, lo cual uno podría interpretarlo de la manera siguiente, es decir, oye, en realidad no ha pasado nada. Entonces, esos sobrecostos no están afectando a las empresas como ellos dicen. Te pongo el ejemplo de la entrevista anterior con Jaime Delgado, cuando se
lanzó el Código de Protección al Consumidor, la alarma del sector empresarial fue van a haber sobrecostos, los precios se van a incrementar, y finalmente no pasó nada, las empresas se han adecuado, los márgenes de ganancia siguen siendo bastante buenos en el Perú. Entonces, simplemente para ser abogado del diablo, ¿en qué medida en verdad toda esta alerta es tan cierta? O sea, ¿cuánto se va a afectar la generación de empleo en realidad con ese tipo de normas? La rigidez laboral que reflejan estas normas sí afecta, sí impacta negativamente, ¿no? Porque si bien es cierto la economía crece, lo que no crece es el avance del empleo formal a ritmo sostenido. O sea, seguimos avanzando a un ritmo de 1 o 2% anual. Eso que está mencionando, hay un cuadro adicional, creo, que es un gráfico que tiene un par de líneas, ¿o solo tenemos este? Porque en el siguiente está lo que estás mencionando en este momento. Ese es un gráfico, bueno, hoy día el Instituto Peruano de Economía justamente lanzó una alerta diaria respecto al tema laboral, y ahí se ve lo que tú mencionas, ¿no? Digamos, que la PEA informal baja, claro, pero baja a un ritmo bastante, como tú dices, de 1% tal vez. Así es. Ahora se ha acentuado, no tanto, ¿no? Es de 1%, claro. Y esto es porque fundamentalmente los trabajadores, en la mayoría de los trabajadores de la PEA están concentrados en las pymes, y particularmente en la microempresa, que tiene este régimen especial, cuyo costo laboral es 10%. O sea, por cada sol de remuneración que paga el empleador en una microempresa, hay solamente 10 centavos de costo laboral. En cambio, el costo laboral en el régimen común es 50%. Por cada sol, esos son 50. Es un montón. ¿Y es un montón. Y comparativamente con otros países? El promedio latinoamericano es 33%. ¿Del costo laboral? El costo laboral, ¿no? En el régimen común. ¿Y cuál es el país, digamos, con el costo laboral más bajo? Probablemente Chile, así es, 25%. ¿Y el más alto? El más alto, después de la reforma en México, Brasil. 40%, ¿no? 40%. Entonces, nosotros estamos casi a la par con Bolivia en cuanto al costo laboral, en volumen de importancia, y eso nos coloca en el tercio superior de América Latina, con los costos laborales más altos, pero sintomáticamente en el tercio inferior de los sueldos de los trabajadores. Lo cual, evidentemente, como lo dice el Banco Mundial, como lo dice Naciones Unidas, determina que a mayor rigidez laboral, mayor informalidad.